hay en su capa emocional una especie de punto y que viéndola un poco más pude percibir a la altura del chakra cardíaco una rejilla de color oscura, a la altura del seno del lado derecho. Ella vino y me dijo, Candy, ¿sabes qué? Me ha salido algo en el pecho, ¿no? El doctor me dijo que probablemente sea cáncer, me dijo, ¿no? Cuando el hombre está con una mujer, no solamente pues el semen, otros fluidos se quedan en el cerebro, en la parte del ADN, sino también eso se puede transmitir al hijo, ¿no? Entonces, si has tenido otras parejas, estás guardando información. De hecho, el tipo de personalidad también se ve en los colores. Personas que a veces guardan mucha envidia. El aura de las personas es media gris, opaquita también, ¿no? Claro, porque en el fondo el estrés quiere controlar. El estrés surge porque tú quieres controlar algo, quieres forzar algo a que no pase, ¿no? Bienvenidos a Exprésate y Conecta, una producción de Sleep Studio. Este es un espacio donde compartimos historias que nos hacen pensar, sentir y crecer. Queremos que te lleves reflexiones, aprendizajes y un momento de conexión contigo. Así que, si buscas inspiración, acompáñanos y suscríbete. Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exprésate y Conecta. Soy Inés Fernández y este espacio es para crecer, conectar y aprender juntos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Alguna vez tal vez les ha pasado que conocen a una persona y tan solo con mirarla sienten una paz interior o se sienten bien con esa persona? O viceversa, que no han tratado a la persona y simplemente con mirarlo dicen, ajá, no me gusta. Pues hoy día les vamos a resolver esas inquietudes o esas dudas. ¿Por qué con unas personas tenemos esa facilidad de poder llevarnos bien o que nos agrade o que nos guste y otras que simplemente no nos gusta? Tiene que ver mucho con el aura, con las energías. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es Candy Segovia. Bienvenida, Candy. Hola amiga, gracias nuevamente por estar acá, por permitirme estar acá y compartir mi propia experiencia. Excelente, Candicita. Candicita, ella hace lecturas de auras, tiene una experiencia, más de 20 años haciendo lecturas y nos va a hablar desde la experiencia, de su conocimiento y también ella es psicóloga de profesión. Ok, vamos a empezar, Candicita. ¿Qué es el aura? Wow, ahora hay tanta información acerca del aura, pero desde mi experiencia, el aura es la proyección del alma en colores, porque me ha tocado sentir a las personas y al mismo tiempo ese sentir, verlo reflejado alrededor de su cuerpo en colores. Entonces, para mí, el aura es la expresión de esa parte fotónica, biofotónica de su ADN, de sus células, que muchas veces pues también se ve reflejada en imágenes, no solamente en colores, sino también en diferentes sensaciones, inclusive ropaje evolutivo, porque el aura, la energía, no solamente son colores, son todo tipo de información. Claro, Entonces es esa parte álmica que se refleja alrededor del cuerpo. un poco como para poder tal vez imaginarlo. Eso serían como capas, algo así. ¿Cómo? O sea, si tuvieras que describirlo físicamente o si tuvieras que hacer un dibujo, son capas, es energía, pero ¿cómo lo ves? Bueno, primero se manifiesta con una primera capa, que es la capa física, esa capa que se ve tiene un color blanquecino, brillante, pero en algunos momentos también se torna de un azul, de un celeste. Después está la parte emocional, la capa emocional, que es una parte pues ya donde se ven otro tipo de colores, imágenes, información. Y después viene una capa mental, que en algunos casos se ve de un color dorado, otros casos naranja, pero tiene también algunas variaciones, no tanto como la capa emocional, pero sí muestra algunos colores, algunos fijos y otros también que cambian.
Existen otras capas, está la capa espiritual también y otros cuerpos más allá del aura de esas capas, pero ya sería un tema que me falta indagar un poquito más, ¿no? Porque mi experiencia solo se basa en esas primeras. Claro. Entonces, yo ahorita em, quiero imaginarlo más o menos cómo serían. Es como un ovoide, es una capa que tiene nuestro cuerpo y me dices tú que son diferentes capas, ¿verdad? O sea, en cada capa hay información. Ujú. Es así como más o menos para poder. Es como, por ejemplo, tú tienes una cebolla, abres la cebolla Excelente y vas ejemplo. a ver que tienen las cáscaras, las cáscaras forman, elementos circunferencias alrededor, ¿no? De cada entre capa y otra, y es así como se ve más o menos el aura, ¿no? Como una esfera, de un tamaño, de un radio bien amplio, dependiendo de la vibración, también de la fuerza que tenga el aura alrededor de la persona. Entonces, ambas están unidas, sí, están, sincronizadas también y entrelazadas por circuitos energéticos muy sutiles que también se pueden percibir. Pero así, más o menos, es una esfera, ovoide alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. ¿Y qué dice estas capas de nosotros? Me dices tú que son colores, ¿no? ¿Qué es lo que reflejan esos colores? En esos colores, como te dije, están muy vinculados con el alma, el ADN, los fotones de luz que tenemos dentro de nuestro cuerpo. En resumen, la unión es la síntesis de la unión del cuerpo físico, la parte mental, la parte espiritual, la parte emocional que nosotros experimentamos reflejada alrededor como energía de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si hablamos físicamente, podríamos decir que está en nuestras células, en nuestras emociones, ¿no? Cómo experimentamos la tristeza, el miedo, la alegría y también cómo percibimos nuestra parte espiritual, nuestra conexión pues con esa parte cósmica, ¿no? Nuestro origen. Entonces todo esto se refleja en colores alrededor del aura, ¿no? Cada color está vinculada también con un chakra, con un centro de energía que tenemos a nivel espiritual y que así como tenemos un microcosmos de colores, también se refleja ese macrocosmos alrededor de nosotros, que también está unido a un macrocosmos cósmico, ¿no? Mucho más elevado. Entonces, en síntesis, pues tiene colores, tiene figuras también, tiene ropaje evolutivo y pues también otro tipo de herramientas, ¿no? Que podemos ver alrededor. Claro. ¿Tú naces con esta habilidad de ver el aura, de leer el aura, o tú lo aprendes en el camino? Todo surge a raíz de una experiencia que tuve mientras caminaba por el Capañán, que es un camino que es un camino espiritual que creo que conté anteriormente en otras entrevistas. Estaba pues con un grupo en Pisac, me acuerdo, Pisac es un centro arqueológico en la ciudad, en el Valle Sagrado, acá en Perú, Cusco. Estábamos preparándonos para salir de noche a hacer el recorrido por este templo, por este santuario. Entonces fue que de un momento a otro yo estaba contemplando la ciudadela en la oscuridad y volteo y de un momento a otro vi en las personas y especialmente en el guía que en ese momento estaba con nosotros, todas las cabezas de blanco, iluminadas, así blancas, y le salían la luz blanca por los ojos, pero yo no sabía en ese momento de qué se trataba y me asusté. Y lo que hice fue voltearme y de miedo volví a mirar lo que estaba observando antes y sentí que al mismo tiempo había una vibración. La observación de esa luz que yo tenía frente a mis ojos venía acompañada de una vibración también en el cuerpo, una sensación que nunca la había experimentado antes. Entonces, esa fue mi primera visión, la primera experiencia que tuve al ver pues mi imagen blanca, esa luz blanca brillante en la cabeza de las personas.
y en los ojos, cómo le salía la luz por los ojos, por la nariz, por la boca, incluso parecía que salía por la oreja, ¿no? Y todo se iluminaba. Y esa experiencia, pues, la comencé a contar a los miembros del grupo al día siguiente y, pues, ninguno me respondía. Y sí, incluso me dijeron que de repente yo había tomado algo o de repente había fumado algo, ¿no? Y no, les decía, yo vi eso, ¿no? Incluso me asusté tanto que algunas veces yo contaba incluso con lágrimas a una de mis amigas y ella me dijo, pues, solo una de ellas me dijo: "No, lo que tú has visto es el aura, es la energía". Wow. Y es así que me proporcionó unos libros que hasta ahora conservo, que es de Bárbara Brennan, no sé, Brennan, Sí, Bárbara de Brennan. Manos que curan. Maravilloso ese Ajá, libro. leí el primer libro, me encantó, después busqué el otro, el segundo y un tercero que ella tuvo. Son libros, pues, grandes, Sí. grandes, muy ilustrativos, donde, pues, aprendí y vi que esas eran las primeras imágenes que a veces la persona ve, ¿no? En mi caso pasó eso, pero hay otras personas que ven y contemplan, pues, colores de frente, ¿no? Claro. O miran su mano y ven esas luces alrededor de ella, ¿no? Inclusive ven como líneas, como rayos de luz en las manos. Cada uno tiene su experiencia, pero en mi caso la percibí de esa forma, ¿no? Y sí me dijeron algo, que no es bueno cuando te estás despertando en este camino y comienzas a percibir, no es bueno contarlo, no es bueno decirlo, porque esa energía que se está gestando, que se está preparando, se desvanece, se disipa, ¿no? Se dispersa. Y yo lo conté, pero y momentáneamente, por un tiempo dejé de verlo, y ya después de un par de años comenzó nuevamente esa visión. Como que se volvió a Se activar. volvió a activar en los lugares donde iba caminando de peregrinaje, ¿no? Como te dije, santuarios históricos, puntos de luz, las lagunas, las montañas, en los lagos, en el lago Titicaca, todos esos lugares que eran tan sutiles y estaban alejados de la ciudad, me permitían poder, dispersar la mente, relajarme y, pues, poder percibir mejor las emociones, los pensamientos de las personas y también la energía. Entonces, con el tiempo me di cuenta que esa era una llave, era un camino para que tú puedas sensibilizarte y poder aperturarte a hacer prácticas de visión, ¿no? Del aura y bueno, de otras cosas también, ¿no? Claro. Candy, y desde tu experiencia, ¿cómo se hace una lectura del aura? A medida que iba descubriendo esto, me di cuenta, pues, que nosotros necesitamos frecuencias naturales, espacios de frecuencias naturales para poder hacer estas prácticas. Y también se necesita de una preparación, ¿no? Mm, lo que yo hago cuando hago una terapia e inicio una sesión es primero conectarme con esas frecuencias naturales. Me proyecto energéticamente esos espacios, conectándome con esa vibración, con esa energía, con ese punto de luz, para poder tomar la fuerza, para tomar el ambiente, ¿no? El estado emocional, energético y abrir y percibir la energía de la otra persona. Porque cuando uno está en la ciudad, muchas veces es que estamos conectados con este campo morfogenético entre unas y las otras, hace que hayan interferencias, ¿no? Entonces, eh, eh, yo pienso que el hecho de que tú te proyectes a un lugar y traigas la energía, te conectes con estos espacios de frecuencias naturales, te ayuda a armonizar el cuerpo, prepararte y recién hacer la visión del aura de la persona. Claro, bajo una previa meditación, ¿no? Una meditación donde yo me conecto y preparo a la persona también, envolviéndonos en un espacio de luz, de protección sobre todo, donde solamente estemos las dos presentes.
¿no? Claro. Y donde podamos cerrar ese espacio conectándonos solamente con esta intención, nada más. Y es que la energía cuando uno observa desde esa realidad se apertura, ¿no? Se te abre porque la persona te da el permiso. No es que tú la ves de frente, ¿no? Hay un Claro. código, hay una norma dentro de este uso de las energías, ¿no? Y de magia blanca, donde tú no puedes interferir en la otra persona o puedas verla más allá de lo que ella te permite si es que no te lo ha autorizado, Ah, qué ¿no? interesante. Inclusive los animales, las plantas, Mm. todo ser vivo necesita de un permiso. Tenemos que pedirle un permiso para poder observar más adentro, porque estás haciendo contacto con su alma, con su energía, con su esencia. Y eso es algo muy sutil. Eso es Claro. algo que necesita un permiso, ¿no? Y hay que aclarar que nosotros, que en mi caso, pues no pido el permiso a otras entidades de luz, o sea, Ujú. ¿Sus protectores, podría decir? sus protectores, sus guardianes, tienen sus guardianes, pero a la persona es a la que se le pide el permiso, a la persona, porque ella es la que autoriza la apertura, ¿no? No es que tus ángeles, tus protectores van a abrir tu campo. Oh, es la misma persona entonces quien autoriza, quien dice, ok, Candy, te autorizo a que puedas ver mi energía, mi aura. Claro. Sí, claro, la misma persona es la que te tiene que autorizar. Todos los seres de luz, todos tus guardianes obedecen a tu presencia, a ti mismo. Qué buen Tú eres la proyección de Dios en este momento. Entonces, todos vienen a tu servicio. No es que Genial. ellos tú tienes que servir a ellos, no. Todos vienen a tu servicio y hacen lo que tú ordenas desde el alma también, no desde la Claro. mente, desde tu esencia. Entonces, he visto que hay mucha gente que pide el permiso a guardianes que supuestamente o entre comillas custodian su información, custodian su energía, cuando eso ya escapa de una lectura pues natural y álmica, ¿no? Y de magia blanca también, y de uso de energías de luz, porque le estamos, al pedir permiso a alguien externo, estamos dándole el poder de gestionar nuestras propias energías, y eso no es así, ¿no? Claro. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos que reconocer que somos seres de luz, Ujú. ¿no? Qué maravilla. Yo tenía esa errónea idea de que había alguien más a quien pedirle permiso, pero gracias por la aclaración. Y desde tu experiencia, Candy, ¿tienes alguna historia que nos puedas contar, alguna experiencia que has visto sobre una lectura de aura? ¿Y qué es lo que pudiste percibir en los colores de esa persona? Sí, claro, claro que sí. Bueno, la mayoría de las personas que vienen a lecturas de Laura, me ha tocado verlas débiles, débiles. Y cuando un aura está débil, primero que no se ven los colores tan nítidos, son muy opacos o casi muy transparentes, diría yo. No es que no sean intensas, sí, la intensidad puede ser amplia, pero el color es muy opaco, muy suave. Son personas muy débiles, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que hayan podido pasar por un proceso de enfermedad o recuperación de una enfermedad, una operación, o personas, por ejemplo, que tienen cáncer, ¿no? Esas personas tienen el aura de la capa física, que es la primera capa que cubre el cuerpo, muy delgadita, ¿no? Muy, muy opaca y delgadita, ¿no? Como otras que de repente pueden tener una enfermedad, pero su primera capa está muy gruesa, está bien firme y con un color de repente un poco más azul, un blanco más sutil, más brillante, ¿no? Entonces me ha tocado ver personas débiles también. Y también hay enfermedades que no siempre las personas las sienten, pero que sí se ven en el aura. Oh, qué ¿No? interesante. Se ven como colores opacos, rajaduras Mm, en el aura, ya a veces fugas de energía, claro. donde ya forman diferentes quistes, acumulaciones de enudamiento de energía, ¿no? Como cables que, no sé si han visto cables que por el uso a veces se juntan, se saturan, se enredan,
así también se ven en el aura, ¿no? Y esta energía, dependiendo del área donde esté, de repente en la capa mental, la capa emocional o capa física, representa pues el grado de enfermedad que podría tener la persona en el tiempo, ¿no? Claro. Si es emocional, se ha podido generar desde un aspecto emocional. Si esa imagen está en la capa mental, es porque ha sido producto de los pensamientos, por ejemplo. Oh, Y si es desde la parte espiritual, que es una capa más atrás, si esa imagen se ve ahí, es porque puede venir de alguna vida pasada o de repente de un evento o acontecimiento de sus ancestros, ¿no? También viene, no le pertenece tanto a ella, sino es de una herencia transgeneracional. Candicita, qué interesante. Realmente, wow, es muy rica esta información que nos estás transmitiendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas podrían tener o desarrollar enfermedades dependiendo de qué capa está afectada, sea la emocional, la física, la espiritual y la mental. O sea que la mente también podría generar que uno se enferme. Explícanos un poquito más porque me parece súper, súper interesante esta información que nos estás brindando. Sí, mira, la mente, muchos, y eso es cierto, muchas enfermedades vienen de la forma en que nosotros interpretamos, ¿no? Las cosas, las situaciones. Claro. Pero también hay emociones que a veces nos impactan, ¿no? O sea, acontecimientos y nos impactan y generan emociones, como traumas, ¿no? De un momento a otro inesperados. Entonces, hay a veces situaciones de ese tipo que nos generan enfermedades en el tiempo. Eso lo he podido ver, lo he podido comprobar por la ubicación de algunas imágenes que se ven en el aura, ¿no? Porque también tiene que ver mucho de cómo interpretamos esa situación, ese trauma que hemos vivido. Pero ya vino el primer impacto, ya vino la emoción en primer nivel. Entonces, ahí te da una ruta, te da una pauta de que se originó desde esa emoción. Entonces, esa información pues también está en el campo energético, ¿no? Claro. Está allí. Y digamos que el aura es como un mapa, ¿no? También se puede ver como un mapa de rastreo de todos esos acontecimientos impactantes que has tenido y que se pueden percibir desde esa manera, desde esa parte, para poder, pues, ayudarte a comprender y entender, ¿no? Y me ha Claro. pasado, he comunicado inclusive a algunas personas de dónde proviene algún mal que tienen, algún problema que tienen desde esa visión, desde esa parte de la lectura del aura también. Y sí, en algunos casos, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el caso de que tú hayas visto a una persona que alguna enfermedad está afectada por la parte emocional, ¿tú puedes identificar qué órgano es el que está afectado o qué parte del cuerpo está afectado? Como tú dijiste hace un momento, muchas veces la persona se hace la lectura del aura, pero no saben que tiene tienen una enfermedad que está iniciando, pero tú la puedes ver. ¿Cómo tú es que identificas esa parte del órgano que está afectado? Es una buena pregunta porque ya cuando una persona tiene ya la enfermedad, ya puedes comprobar de que ya se ha hecho somático, ¿no? La enfermedad ya llegó al cuerpo. Pero cuando la persona la tiene en el aura y sabes que viene de una capa, por ejemplo, la emocional o la mental, lo que viene ahora es el diálogo con el cuerpo. O sea, tú puedes conectarte con el cuerpo físico y percibir en qué parte, ¿no? del cuerpo se está reacomodando, se está queriendo somatizar esto que ves en el aura, en la capa emocional, ¿no? Entonces ahí ya viene el diálogo del cuerpo. Por eso hay una rama, una parte que estudia, se habla de la intuición de las enfermedades, ¿no? Intuyendo al cuerpo, el diálogo con el cuerpo, la comunicación con el cuerpo que te da esa respuesta, ¿no? Entonces, una vez que uno observe el aura, ya sabes que va a venir una enfermedad y es el cuerpo el que te dice dónde está
está alojándose y ahí comienza un proceso de rastreamiento. Tú puedes utilizar la palma de las manos, ¿no? Para poder intuir, percibir también el lado del cuerpo que se está preparando para recibir esa enfermedad. Generalmente se ven colores opacos, viéndolo desde la energía, ¿no? Desde el aura y acercándote al cuerpo, ves colores opacos en algunos alrededores de los chakras. Se ven colores como medios verdes oscuros, plomizos, ¿no? O rejillas energéticas, que son como líneas, circuitos que se están reprogramando allí, a un costado. Entonces tienen un color medio denso cuando están tejiendo esa enfermedad físicamente, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Rastreando los colores alrededor de los chakras, viendo los colores opacos o comunicándote intuitivamente con el cuerpo cuando no hay esas imágenes. Claro. Y una lectura de aura, ¿de qué manera puede ayudar a la persona? Claro que se identifica por medio del aura, ¿no? Mira, puedo ver esto, pero ¿de qué manera le ayuda a la sanación de la persona una lectura de aura? Bueno, muchas personas han venido por curiosidad, otras han venido por enfermedades, ¿no? Y te cuento el caso de una amiga que ya no me acuerdo su nombre, pero en una primera oportunidad ella vino por curiosidad. Y dijo, bueno, voy a ir para ver, para que me vean el aura. Y en una de esas eh, visiones, es la lectura donde me proyecté a ella, vi en su capa emocional, en la parte emocional del aura, una especie de punto negro, una energía muy opaca y que viéndola un poco más, acercándome al cuerpo, pude percibir a la altura del chakra cardíaco una energía, una rejilla de color oscura, a la altura del seno del lado derecho. Entonces yo lo dibujé, lo pinté, le mostré la imagen y le dije, tienes un color medio oscuro a esta altura de tu cuerpo, ¿no? Claro que ahorita no se ve como de repente una enfermedad, pero podría en el tiempo somatizarse, ¿no? Entonces ahí le di las pautas de lo que podría ser. De repente tiene que ver mucho con lo que uno no expresa, lo que siente, ¿no? Ese es un chakra muy sensible, el chakra del corazón está vinculado pues con el timo, con el hecho de recibir también a medida de lo que das, de lo que entregas a los demás, ¿no? Muchas veces la persona bloquea ese derecho de recibir, ¿no? Y bloquea abrazos, bloquea contactos, ¿no? Solo quiere dar, dar y dar. O también tiene que ver con el contacto de la madre en los primeros meses, días de nacimiento. La pestazona, ¿no? Sí, pues cuando el bebé debería ser colocado en el pecho, muchas veces es llevado primero a la incubadora o envuelto, ¿no? Por el doctor y revisado, cuando es al revés. Entonces, muchas veces ese contacto es el que se pierde y genera este bloqueo en algunas personas. Y ella tenía ese bloqueo, que venía del contacto con la mamá, porque no solo no lo recibió en el momento de nacer, sino que también a medida que iba creciendo la mamá le mostró cierto rechazo. Entonces somatizó de repente, primero se mostró en el aura esta imagen y después de unos meses que ella vino, después de haberle explicado todo, ¿no? De haberle contado desde mi experiencia qué podría haber pasado, ella vino y me dijo, Candy, ¿sabes qué? Me ha salido algo en el pecho, ¿no? Me he hecho revisar, es un puntito de tanto, el doctor me dijo que probablemente sea un cáncer, me dijo, ¿no? Y que es muy mínimo, pero lo voy a tratar. Entonces vino después de 2 años que me buscó, no encontraba ni mi teléfono, no me encontraba en redes, pero al final me dijo, Candy, te he buscado tanto y mira lo que me ha pasado. Claro. Entonces, y estoy haciendo lo que me aconsejaste, me dijo, que haga más contacto con mi mamá, conecte más con los abrazos, sienta que tengo el derecho a recibir el amor, el cariño, ¿no? Haciendo el contacto con otras personas, agradeciendo y recibiendo el agradecimiento verbal de otras personas, ¿no? Porque a veces decimos, que una persona te agradece, gracias por eso, no tienes por qué, ¿no? Claro, es como que
rechazamos. Ajá. No, ¿de qué? De nada, no tienes que agradecerme nada, ¿no? Entonces Claro. bloqueamos eso. Entonces ella tenía ese problema y entonces comenzó a agradecer, comenzó a tomar conciencia de ese contacto y esa energía que a ella la nutría. Mm. Entonces eso le ayudó también a vincularse mejor con mamá, a ayudarse a sanar con mamá y mejorar su vínculo, lo que pues también le ayudó a que se recupere. Ay, qué A bonito. recupere del cáncer, sí. Qué hermosa historia. Dime, Candy, y en esta historia en particular, ¿qué hubiera pasado si ella recibe el mensaje y hubiera comenzado a hacer de repente una terapia de emociones, ha ido al psicólogo? ¿Eso hubiera también ayudado o atenuar esa enfermedad? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Sabes? Ella en ese momento que yo le comenté estaba un poco dudosa, no creía mucho. Ujú. Y cuando sucede esto, pues no se genera una retroalimentación y un dar y recibir energético. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero explicarte con esto? De que cuando se hace una revelación de lo que el alma quiere comunicar a esa misma persona desde ese plano físico, o sea, del plano espiritual al plano físico, y digamos que yo sirvo como un puente, se produce una activación o una desactivación de lo que puede sucederle a la persona en el futuro a través de la comprensión y el entendimiento que ella ponga en ese momento, ¿no? Wow. Se produce una desactivación y una alineación nuevamente de su energía. Pero ella vino como entre creer y no creer, ¿no? Y se fue, pero regresó después de un tiempo. Claro. Pero lo que hizo es de que ella no creyó y no se produjo esa retroalimentación y esa ese traslado de energía y alineación a través de la comprensión y el entendimiento que lo hubiera podido sanar en ese momento, ¿no? Y no es que yo la he sanado, sino que ella misma, desde esa parte álmica, hubiera permitido comprender y entender esa fuerza y energía de sanación que venía hacia ella también, ¿no? No sé si me he dejado entender, pero el hecho de que alguien sirva como puente para comunicarte y tú lo sientas, ya es una activación, ya es un cambio, ya es una transformación a nivel de tu alma, de tu ADN, ¿no? Claro. Y bueno, ella tuvo que hacer un proceso de sanación. Tuvo que, después de enterarse que estaba mal, recién hizo un cambio de vida, de alimentación, de todo, ¿no? Y de sanación, sobre todo con su mamá. Claro, ahora que lo mencionas, Candy, justo en una de las conversaciones que tuve con Jorge Mena, él hablaba de eso, porque algunas terapias que él había hecho había recibido resultados así, in situ, inmediatos. Y ahora ya entiendo un poquito más, porque depende mucho de la persona. O sea, si la persona va predispuesta, con el corazón abierto, quiero alinearme, quiero sanar, la sanación llega y llega ahí, como tú explicas, ¿no? Hay una alineación. Qué hermoso, o sea, esto es espectacular, porque claro, muchas personas, también lo mencionaba Jorge en uno de los conversatorios, muchas personas van porque van a una terapia, porque alguien les impuso o por curiosidad, pero no se permiten, no se dan ese permiso para recibir esa información. Y mira, acá voy a contar una pequeña historia que la vi muy cerca de un familiar que también en algún momento pasamos alguna lectura contigo, con Roberto, y esta persona al recibir esa información cambió. O sea, es una cosa que parece mágico, pero no es magia, es porque la persona llega predispuesta, llega preparada. Y recuerdo que cuando recibe esta información, esta amistad que yo llevé con ustedes, yo la estuve acompañando, recuerdo que
el hecho de llegarle esa información y de entender, ella sanó ese pendiente que tenía con su papá y luego se perdonaron. Fue una cosa así espontánea, instantánea, parecería mágica, ¿no? Y el hecho de ella haber comprendido por qué sucedía eso que le estaba pasando, por qué ese resentimiento, esa cólera, ese rencor, al comprender esa información, ella cambia. O sea, hay un cambio, no sé cómo sucede eso por dentro, pero cambia, ¿no? Y de ahí en adelante, ella tuvo una excelente relación ¿no? con su papá. De verdad que qué impactante y qué interesante, y muy valioso lo que acabas de compartir, Candy, ¿no? Que las personas que realmente este tipo de terapias emocionales, de aura, de lecturas, funcionan. Claro que sí funcionan, pero depende mucho de la apertura. Exactamente, exactamente. Funciona mucho de la apertura, la disposición, el proceso álmico que tiene la persona, el proceso de vida, sabiendo que es el momento, porque no todas las Claro. personas se activan en ese momento. O sea, hay otras que necesitan un poquito más de tiempo, pero hay otras que sí saben que es el momento y es la persona indicada la que le va a ayudar en ese proceso, Claro. sabe, ¿no? Y eso es un contrato de almas también, previo, ¿no? Que uno hace. Claro, ok. ¿Y por qué algunos que tal vez llegan con esa disposición, con esas ganas de querer sanar, de poder comprender, por qué hay una demora? ¿O por qué no sucede? ¿Por qué con unas personas sí y por qué con otras no? Ujú. Porque no es el momento, no es el proceso que tiene que vivir en ese momento, porque hay cosas que se tienen que completar en la persona. Tal vez en ese primer paso es comprender y entender nada más para qué está allí, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y el Ya, alma se va preparando, aún así, se va preparando, se va condicionando, ¿no? claro. Pero no es el momento de activar, digamos, entre comillas, la sanación de ese momento, ¿no? No le corresponde, pero sí de repente dar los primeros pasos para su sanación, porque Claro, necesita saber, necesita conocer, necesita reconocerse también, ¿no? claro. Pero hay momentos que sí yo los llamo trascendentales, donde la persona se encuentra con el terapeuta indicado también y sabe que siente que esa es la persona y se lleva a cabo pues el famoso cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Pero eso no significa que la persona por sí misma no pueda hacerlo, solo que necesita en ese momento de un puente, nada más. Un puente que conecte con esa sabiduría, esa comprensión, ese entendimiento y que sirva de lazo entre su campo espiritual, álmico, físico y conciencia. Claro. Que ella misma no lo puede hacer por el momento, ¿no? Pero sí necesita de la otra. Tendría que ver tal vez, Candy, el hecho de que por qué una sí funciona y por qué la otra le toma un poco más de tiempo. Tal vez se me ocurre, porque en esta segunda persona de repente tiene cosas o pendientes, resentimiento, rencor, tal vez mucho ego, o sea, temas de la personalidad del yo que aún faltan resolver. Podría ser, se me ocurre. Claro, porque uno encuentra a la persona que todavía resuena, ¿no? Con ella misma también. Porque de Claro. repente uno busca de acuerdo a cómo esté psicológica, física, mental, ¿no? Sincronizada con la otra, ¿no? Entonces llega un maestro que también lo tiene que ayudar a verse, ¿no? Reflejándole en ella sus propias características, ¿no? Pero también vienen las otras personas, otros terapeutas donde le enseñan lo contrario. Ujú. Ajá. Y es lo mismo que una pareja, ¿no? Uno busca encuentra una pareja para que le haga pues, ver como espejo todo lo que tiene que sanar. Lo mismo es con un terapeuta, ¿no? Oh, qué interesante. Sí. Claro, porque se habla mucho de esas células espejo o nosotros recibimos lo que somos, ¿no? Las neuronas espejo. Las neuronas espejo. Qué maravilla. Y hablando un poco sobre las relaciones, yo he escuchado por ahí
el tema de las relaciones, que cuando uno tiene intimidad con una persona, hay una mezcla de energías. ¿Qué me puedes hablar sobre Es ese? una mezcla de auras, es una mezcla de todo, ¿no? De todo. Claro, sí, hay, y no solamente una mezcla, hay una conexión y un sello de lazos, lazos mentales, lazos energéticos emocionales, lazos que representan también la unión física, ¿no? Son todo tipo de lazos, circuitos energéticos que uno laza. Uno piensa que solamente es un cordón, ¿no? Que te ata a una persona, son muchos cordones energéticos, muchas capas que tienen subcapas que se unen a la persona, se vuelve uno. Imagínate, y no solamente unes energías de la persona, sino si la persona ha estado simultáneamente o está simultáneamente con otra persona, con otra pareja, esa persona está conectada energéticamente con la otra y al conectarse contigo, te estás conectando también con las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de interpretar de la otra persona, ¿no? Claro, se hablan de cargas energéticas, que algunas Ujú. personas tienen más carga energética, más peso, más mochila energética, y por eso es que, digamos, no les va muy bien en la vida, ¿no? Por esa mochila energética que cargan algunas personas. ¿Esto también se comparte con la pareja? O sea, cuando, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Ok, la pareja, y esa pareja de pronto ha tenido otras parejas, no en el presente, en el pasado. O sea, eso también tiene que ver, o sea, la energía de las otras parejas interfiere en la actual pareja. Claro que sí. Porque es un compartir, esa unión de emociones, de energías, de karma, todo se entrelaza. Por eso es que a la religión en algún momento dijo, ¿no? Una mujer y un hombre se tienen que casar, preferencia vírgenes en el matrimonio, pero tiene algo de sentido. En el Claro, fondo se estaba conservando no la pureza física, sino también la pureza energética, energética. espiritual, ¿no? Ujú. Y eso sí, es importante, porque si vas a tener un hijo, pues tu hijo van a ser netamente de tu memoria, de tu propio archivo energético como de la persona, porque ahora se está comprobando que cuando el hombre está con una mujer, no solamente pues el semen, otros fluidos se quedan en el cerebro, en la parte del ADN, sino también eso se puede transmitir al hijo, ¿no? Entonces, si has tenido otras parejas, Ujú. estás guardando información, ¿no? De esas otras parejas que pueden ser transmitidas también, pues se guardan en el cerebro de la mujer. Entonces, esto de compartir muchas parejas, siempre es bueno tomarlo con pinzas, ¿no? Claro. Para limpiar todo eso, antiguamente se recurrían a las lagunas, por ejemplo, a los Ujú. ríos, al agua, ¿no? Bajo rituales específicos, la mujer era bañada previamente, ¿no? En los casos de matrimonios, para conservar y preservar aún más esa pureza, ¿no? Pero también la gente ahora lo usa para limpiarse energéticamente de la influencia de otras personas, ¿no? No solamente del contacto sexual, sino también para limpiarse de las malas intenciones, ¿no? Las lagunas siempre han sido unos recursos bonitos para sostener la pureza de una persona. Ahora que mencionas sobre la limpieza, ¿hay forma de limpiarse el aura, la vibra, la energía? Claro, dependiendo del nivel de limpieza del aura que se pueda hacer, ¿no? Como te digo, hay limpiezas que se hacen desde el ayuno, comenzando por el ayuno, las caminatas, los peregrinajes, los baños con agua, pero de forma casera, de 1 día a 3 días, nada más la persona lo puede hacer con baños de sal. Yéndote 3 días también consecutivos al mar, o de repente bañándote con agua de sal 3 días seguidos en casa, ¿no? Pero lo más importante es que si no cuidas tus pensamientos, tus emociones, las intenciones, esto va a volver. Solo son como pastillitas, ¿no? Tu Claro. aura se va a reflejar quebradiza, débil, y vas a estar predispuesta a que otras entidades o cualquier cosa de forma espontánea se pueda pegar en tu campo, ¿no? Claro.
Sí, eso pasa. Lo importante es que emocional, mental, estés bien, sobre todo emocionalmente, ¿no? Y sientas que, y pienses sobre todo que tu energía se puede ir. Todos somos humanos y puedes estar triste, molesta, o puedes estar feliz. Y tu energía puedes compartirla también. Tu aura se puede dispersar. Pero también tienes la posibilidad de captar también la energía. Y eso es lo que no saben muchas personas. Unos piensan que algunos son vampiros energéticos y vienen y te sacan. O de repente viene alguien con mucho llanto y te absorbe y te llevó tu energía. Pero no sabes que eres un ser de luz. Y así como das, también puedes recibir y tomar. Toda la energía que está a nuestro alrededor es vida, es prana. Y así como se va, también regresa. Tú puedes irte a un árbol, solamente con un acto de respiración consciente, toma la energía del árbol. Puedes construir con esa energía una imagen, un holograma, y protegerte con ese holograma, o alimentar tu campo energético. Te puedes cargar, y eso lo sabían nuestros antepasados. Hay un ritual que se llama Samichakui, ¿no? Y el Huchamiyu, que son dos actos conscientes de dar energía y al mismo tiempo tomarla. Y antes lo practicaban mucho. Te ibas al río, tomabas fuerza, te ibas a un árbol, tomabas energía del sol, ya tu aura estaba protegida, estaba recargada. Y estabas tan llena que con un abrazo podías compartirlos a los demás. O sea, no temían perder energía porque sabían que podían tomarla con facilidad y de la forma que quieran, de la forma que quieran de alrededor. Entonces hay mucho miedo. Hay mucho miedo ahora con respecto a que si estoy débil, si estoy mal, porque no saben cómo tomar esa fuerza y cómo sanarse también a unos mismos. Claro, y lo que tú hablas, bueno, ahora se ha vuelto mucho de moda el tema del vampiro energético. No, 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 esa persona es muy negativa. Mejor la mantengo a mi distancia. O no, 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 esa persona, mi persona vitamina, ¿no? No, es que esa Que te persona es alegra. súper, sí, que mira, que estar con ella, como que o sea, ¿qué tan, digamos, de que esto, en base a tu experiencia, qué tanto se relaciona con la realidad? A nivel de aura, a nivel energético. O sea, ¿es la persona, es la otra persona o es la misma persona? Es un proceso natural. Esto de soltar tu energía es algo natural, que los seres humanos, como seres espirituales, hemos venido a hacer en la tierra. Compartir energía. Todo el tiempo estamos dando y entregando, soltando y liberando. Que alguien me diga que protege su energía para no dar, está bloqueando uno de los principios más importantes, que es el Aini de dar y que la energía pueda fluir. Claro. Entonces, es un proceso natural. Entonces, en cualquier momento y en cualquier situación estás dando Claro. y estás recibiendo. Ahora depende de si la otra persona tiene, pues, otro tipo de energía, ¿no? También estás recibiendo de esa persona el otro tipo de energía. Claro, pero si hablamos de una persona que es muy negativa y pues por lo mismo que es muy negativa, pues anda de repente por ahí algún problema de salud, etcétera. Bueno, es lo que yo he escuchado, ¿no? Dicen, no, no, esa persona es muy negativa, que siempre está peleando, etcétera. Entonces, y a veces uno como que, ok, mantengo mi distancia. ¿Qué es lo que sería no sé, lo recomendable, lo aconsejable con este grupo, ¿no? Porque con el otro sí, pues porque el otro, pues tienes a una persona que es alegre, que es espontáneo, entonces, claro, que te va a contagiar y quieres estar cerca de esa persona. Pero lo contrario, si es una persona que para quejándose. Sí, pues, pero recuerda que nosotros tenemos ADN espejo y ese ADN espejo te está haciendo ver también algo que tú lo tienes por dentro, pero también de que aún en esas circunstancias tú puedes tener la capacidad de dar, de transformar ese momento Qué interesante lo que y dices. no ser egoísta. Y no ser egoísta y decir yo estoy iluminada, tengo que estar en mi burbuja y por lo tanto me bloqueo y me alejo de esta persona, ¿no? Claro. Entonces sí, lo ideal es conocer que podemos dar ese Aini
compartir esa energía, envolverla para transformar el ambiente, ¿no? Y hacer de que esa persona pueda tomar esa energía de nosotros para poder cambiar su tono de voz. O por último, hay personas que a veces sienten esa energía y se sienten incómodos y se van, porque no se alinean, ¿no? Son ellos los que se van. Claro. O se incomodan, tú ves en los ojos, ves en la energía, ¿no? Se sienten incómodos, ya no quieren mirarte a los ojos, ya no quieren interactuar y terminan yéndose porque tú estás sosteniendo tu energía, tu vibración y la estás compartiendo. Le estás Claro. proporcionando sanación, le estás proporcionando amor, conciencia, no sé, y al final si lo quieren recibir se transforma y cambian de diálogo, ¿no? Te miran de otra manera, pero si no, comienzan no mirarte a los ojos, se incomodan y se van. Entonces se intimidan y se van. Pero eso no significa que estés haciendo mal, solo tú estás cumpliendo tu labor Ujú. de compartir. O sea, en pocas palabras, siempre va a depender de uno, no del otro, sino De uno mismo. de uno mismo. Y si hay algo que no gusta de la otra persona es no mirar a la otra persona, sino mirar hacia adentro. Claro, mirarte y decirle qué es de esta persona que me está incomodando y me está removiendo, ¿no? Y qué tanto yo puedo hacer para transformar ese momento desde mi energía. ¿Me conecto con esta vibración que estoy sintiendo o la transformo? Claro. Y no me siento como con la suficiente energía o la capacidad de hacerlo, tomo la energía de alrededor, ¿no? O por último, recuerda que tenemos la fuerza de nuestros ancestros. Nuestros antepasados viven en nuestro ADN. Hay una fuerza, hay una energía que podemos conectar también desde nuestra sangre. Y esa energía también es muy, muy fuerte, que también podemos transmitirla, ¿no? Claro. Solo pensar, con solo reconocer, con solo sentir la presencia de nuestros ancestros, ya estamos también impulsándonos, fortaleciendo, ¿no? Ujú. Candy, ¿qué pasa cuando una persona vive en la ciudad, en un edificio, alejado de la naturaleza? ¿Qué otra forma consideras que puede cargarse de esa energía? O el aura, o mantenerla. Es nuestro caso. Es mi caso, por ejemplo, ya desde hace 6 meses estoy, la vida me ha puesto en una situación donde tengo que trabajar, en un horario rutinario, cumpliendo disposiciones, trabajos estrictos, ¿no? Y en la ciudad, ¿no? En Lima, en una ciudad donde hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, por experiencia trato de siempre sostener esas frecuencias naturales, esos espacios naturales en mi casa con las plantas o de repente saliendo al parque. Y siempre voy a repetir, la clave está en levantarse temprano, antes de que salga el sol o los primeros rayos de sol, porque allí está el secreto de poder sostener tu salud. El sol sale, los primeros rayos de sol son sanadores, por eso en la antigüedad respetaban el amanecer. Las calles de la ciudad del Cusco, de muchos templos, están alineados a los rayos del sol, a las salidas del sol, porque sabían que ahí se guarda el secreto de la salud, de la longevidad, del rejuvenecimiento y también de la renovación de las energías, porque cada día somos diferentes, mudamos energías y nos renovamos con la salida del sol. Entonces tenemos que levantarnos temprano, buscar parques, jardines y tomar la fuerza, ¿no? Regularnos. ¿Para qué? Para sostenernos todo el día. Si no, nos envolvemos con tantas actividades que tenemos que hacer y terminamos agotadísimos, ¿no? Entonces, una buena respiración al amanecer es como tomarte más vitaminas que de las que te receta el doctor, porque ya te recargas, ¿no? Y nutres los órganos, los tejidos. Una buena caminata o correr al amanecer con tomas de sol, que estamos en el fondo honrando al elemento fuego, eso es honrar al elemento fuego, tomando conciencia de esto, y que también el fuego está dentro de nosotros, hace de que también se activen esas frecuencias sanadoras de intención que tenemos nosotros, ¿no?
respirando estamos usando el aire, estamos honrando el aire y el agua estamos movilizando nuestra sangre, nuestro ADN también, ¿no? Y bueno, yo siempre recomiendo esto al amanecer, ¿no? Y bueno, eso es aunado a la alimentación que no se debe perder y pues eso nos ayuda a estos momentos de estrés, ¿no? De saturación mental Claro, que que sería cuestión de organizarse, ¿no? claro. ¿Y cuál es el horario recomendado para levantarse? Según tu experiencia. 5:30, 6, cuando depende de la estación, ¿no? En el equinoccio, los equinoccios, por ejemplo, son más alineados, ¿no? O sea, ahí 5:30 de la mañana. Los solsticios de verano un poquito más tarde, 6 de la mañana, 6:15, 6:30, el sol recién está saliendo, ¿no? O sea, en verano más o menos 6, 6:30. No, mejor dicho, en verano está saliendo más temprano, 5:30. Ok. El sol amanece sale más Más temprano, temprano. sí, sí. Y en el solsticio de invierno es cuando 6:30, 6, ¿no? Está el sol demorando en salir. Claro. Entonces hay que ver, eso es de acuerdo a cómo es A el la ritmo, estación. a la estación. Hay que respetar el ritmo circadiano del amanecer. No son horarios fijos, ¿no? Claro. Qué interesante. Candy, ¿y todas las personas tenemos aura? ¿Todas? ¿Absolutamente todas? No. He visto que algunas no tienen. Sí, hay personas que pero ese sí, ya es un tema, creo que más para conversarlo en otro momento, porque, por ejemplo, las personas, las personas clonadas, ¿no? Hay ya seres, hay seres clonados, hay ya, la clonación ya no es un tema tabú, ¿no? Hay animales que han sido clonados ¿Personas también. clonadas? Yo no sabía. Sí, ya. Ellos, por ejemplo, no tienen, no se les ve una proyección así clara del aura, ¿no? Me ha tocado ver un animalito en algún momento clonado y Mm. no se percibe, no se siente Claro, mucho. los animalitos sí he escuchado que son clonados. ¿Y a los animales, por cierto, también se les puede ver el aura? Claro, también se les ve el aura, si les hace los tratamientos para alinearles la energía, el aura, sus chakras, todos tenemos, todo ser vivo, desde el aspecto natural, desde el programa natural de nacimiento, crecimiento, ¿no? Tiene aura, ¿no? Tienen aura. Las plantas, los árboles. Todo, inclusive las piedritas, las Mm. piedras, las montañas, todo tiene aura. Y, y es mágico ver esa dispersión de colores en algún momento, ¿no? Sí, A que veces, claro que yo no es que todo el tiempo esté viendo, ¿no? O sea, hay momentos en los que se ve de forma natural, como otros en los que se necesita de meditación, preparación y permiso, ¿no? Y solicitar el permiso a la otra persona para ¿y verlo. en qué momento tú puedes ver de manera espontánea el aura? Cuando, por ejemplo, me levanto al amanecer o termino de venir del parque temprano de correr, o cuando estoy contemplando algo en la naturaleza y de por sí miro a una persona, ¿no? También. Son momentos espontáneos. O cuando estoy en la ducha, estoy conectada con el agua, ¿no? Se ven algunos colores. Claro, Es, no son momentos así fijos, no son espontáneos que salen. claro. No siempre, pero a veces sí. Ujú. ¿El aura puede debilitarse? Sí, sobre todo cuando alguien está enfermo, ¿no? Mm. Como te comenté, a veces se ve de colores que son muy cálidos, se ven muy opacos, muy transparentes. Claro, Eso he visto, como por ejemplo, cuando la persona está muy feliz, muy contenta, se ven los colores más claros, ¿no? O personas que ya están por morir, también se ven muy débiles, ¿no? Porque el aura, la energía ya va yéndose, claro. la energía vital va desprendiéndose y se va dispersando. Wow. Sí, hay tanto que hablar de Sí, esto. así es. Y Candy, el tema de la lectura de aura es, bueno, tú me dices que llega un momento de tu vida en un peregrinaje, ¿no? En una salida en el Pisat, En Pisa, Pisat, ¿no? A ti es como que se activa.
¿Es posible una persona pues que nos está escuchando ahora y dice, oye, me gustaría aprender? O sea, ¿también se aprende o es algo que se activa de un momento a otro? Mm, Hay personas que se les ha activado de un momento a otro y de forma espontánea también ven, ¿no? Por ejemplo, en meditaciones me dicen, ¿sabes qué? Te he visto el aura, el color blanco alrededor del tuyo, ¿no? Es forma espontánea. Ahora Ujú. se ve mucho de eso y hay gente que percibe de forma natural, como otras que todavía les falta preparación. Se estimula mucho lo que es la unión de los dos hemisferios cerebrales. Se trabaja mucho con los estereogramas. No sé si has oído hablar de los estereogramas. No, no, no. Son imágenes abstractas donde tú colocas tu visión para poder ver más adentro de esa imagen que hay, ¿no? Y hay otra imagen generalmente dentro de esa figura abstracta. Es estimular un poco la visión para que puedas ver otro tipo de realidad, otro tipo de figuras aparte de lo que ves cotidianamente. Mm, Entonces los estereogramas ayudan mucho, hay prácticas también que de 2 esferas, hay prácticas donde se hacen de noche, de día, hay muchas prácticas donde se pueden estimular la lectura y sí, y ha dado resultados, ¿no? Hay gente que con ayuda, pero también puede lograr ver el aura. claro, está relacionado esta práctica o cuando la persona quiere aprender, está relacionado también con cómo es la persona y carácter, personalidad. ¿Tiene alguna relación? O tal vez, si la persona es muy temerosa, muy miedosa o tiene resentimiento, rencor, tal vez le cuesta un poco más o no. ¿Interfiere esos factores? Claro, claro que sí. De hecho, el tipo de personalidad también se ve en los colores, ¿no? Personas que a veces guardan mucha envidia o de repente personas que son muy flemáticas, me refiero muy sentimentales, ¿no? O de repente muy melancólicas. El aura de las personas es media gris, opaquita también, ¿no? En áreas, ¿no? Especialmente en la zona que tiene que ver con la parte emocional de la capa o la parte mental también, o personas que son de personalidad muy extrovertida, ¿no? O de repente muy alegres, también son muy brillantes, pero tienen exceso también de colores, ¿no? Por ejemplo, violetas, porque son muy cambiantes también, ¿no? Puede que también muestren ese tipo de inclinación, a cambiar de personalidad o tenga una persona bipolar, por ejemplo, la bipolaridad también muestra colores, ¿no? Colores intensos por momentos, pero también que se apagan rápido. Intensos, son muy latentes en el aura, en colores, y se puede percibir. Y bueno, yo me he acostumbrado a poder percibir a una persona y de alguna manera ver qué es lo que tenía, ¿no? Entre comillas, diagnosticar de repente, ¿no? Ujú. Y eso me ha ayudado mucho, pero también no ha sido una gran ventaja cuando he tenido que aplicar conocimientos psicológicos en una empresa, una institución, cuando te dicen, por ejemplo, utiliza estos instrumentos de medición, ¿no? Que son los test, Ujú. las evaluaciones, los cuestionarios. Entonces, como me había acostumbrado tanto a percibir la energía de otra manera de las personas, pues regresar a eso me chocó mucho. Me chocó mucho y tuve que reaprender. No digo que no lo había aprendido en la universidad, pero habían nuevas actualizaciones y nuevos todo. Reaprender todo eso para mí fue un poco, y volver a esa parte más, como todos, más práctica que hacen, ¿no? Me costó un poquito, ¿no? Claro. Y eso es algo que pues quería contarlo también como anécdota. Sí, sí, me imagino, ¿no? Porque tal vez con esas habilidades que ya vienen de ti, es como que ya tú ves a la persona más o menos y dices, no, ahora tienes que hacer un test y tienes que ponerle un número y tienes que calificarla y como que un Sí, reseteo total. y tuve que volver a esa parte, ¿no? Claro. Y de alguna manera bloquear un poco la otra parte Ajá. y regresar a esa parte donde tienes que tener esas pruebas
contundentes de lo que tú afirmas. Entonces, como que sí, ya me costó, pero sí, lo voy manejando, lo voy Sí, sí, manejando. sí, me imagino. Y Candy, ¿y el estrés afecta también el aura? El estrés, claro, porque el estrés eh, es el exceso de trabajo que le das al cuerpo. Ujú. El estrés es la insatisfacción de tu cuerpo cuando tú le obligas a hacer algo. O sea, es por experiencia, no por lo que digan que es hay muchos conceptos de lo que es el estrés, pero desde mi experiencia el estrés puede venir de simplemente hacer un día una cosa que no te guste. Guau. Claro, porque simplemente le estás diciendo al cuerpo que, obligando al cuerpo y a tu sentir a hacer algo que no está alineado a tus energías. Y eso puede producirte tanto estrés que puede ser similar al que tú lo haces, la tengas en un mes, que lo hayas Ay, ay, acumulado ay. en un mes. No sé si me dejaba entender, pero la Sí, sí, misma sí, cantidad de estrés que puedes haber acumulado en un mes, lo puedes tener en un en un día día. cuando tu cuerpo no está alineado a lo que realmente tu sentir también quiere hacer. Alguna vez me ha pasado y no, es fuertísimo. Tanto así que puede uno hasta enfermarse. Bueno, al menos recuerdo una fecha en específico de que estuve haciendo un trámite y no me salió ese trámite como debía. Ay, Dios mío, fue una cosa terrible. Me comenzó a doler aquí, acá, todo y la cabeza me iba a estallar. Y de verdad, o sea, tanto así que tenía ganas de llorar, de chillar. ¡Pum! Ahí nomás, in situ, me agarró la gripe. Me agarró la gripe, me tumbó. Claro, como estoy aprendiendo todos estos temas, logré equilibrarme, logré equilibrar mi salud en 2 días. Pero sí llegué a experimentar eso que tú dices. Eso de un mes en un solo día. Y oh my God, no se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, esto del estrés entonces también afectaría nuestra aura. Claro que sí, porque el estrés abre, raja el aura. Cuando digo que raja el aura, que le genera cortes en el aura, porque le estás diciendo no estoy conectado con lo que mi cuerpo no está conectado con lo que siento, o sea, lo que estoy haciendo es incoherente. Claro. No estoy haciendo lo que yo quiero, estoy lo que yo siento, entonces no hay coherencia, entonces el aura se corta, no hay coherencia y genera cortes y fugas de energía y te desgastas, por eso es que te vas a sentir totalmente desgastada después de haber tenido ese momento de estrés. Claro. No debería de haber el estrés si tú de repente al hacer las cosas dices, no, bueno, que se haga como realmente, si esto me va a ayudar a solucionar lo que está pasando, pues no presiono nada, dejo que fluya, ¿no? Suelto y libero. Ya no. Danos, por favor, Candicita, danos esas pautas o esas herramientas que nos puedan ayudar, porque literal, ¿cuántos en el día a día tenemos que hacer cosas que no nos gustan? Claro, algunos tienen la facilidad, pues, de poder delegar, pero hay otras que nos corresponde, pues porque nos toca. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso que me estás hablando, explícalo un poco más para la audiencia, para que pueda tener una herramienta para que cuando nosotros no querramos hacer algo, pues, ¿qué hacer? Como para aceptar esa acción y evitar estresarnos. Claro, porque en el fondo el estrés quiere controlar. El estrés surge porque tú quieres controlar algo, quieres forzar algo a que no pase, ¿no? Que te sientes obligado a hacer algo y en el fondo lo que quieres es controlar. Entonces, cuando tú dices, bueno, ya, esto que estoy haciendo no me gusta, a mi cuerpo no le gusta, ok, está bien, pero hay algo que tengo que aprender de esta situación. Está bien, entonces simplemente ya suelto el control, ya no voy a cuestionarme ni preguntarme por qué, para qué, por qué estoy haciendo, no, si va a estar, si está bien. Simplemente ya lo dejo fluir, voy a hacerlo, pero soltando, ¿no? Y sabiendo que de esto voy a encontrar un aprendizaje. Ya no me voy a preocupar ni en el resultado, ya que venga el resultado que venga. Si voy a poner lo que tengo que poner de mi parte, pero dejo de controlar, de querer que todo esto salga de repente perfecto, ¿no?
y lo Claro. libero, y con eso no solamente estás soltando el control y la tensión, sino también estás tomando cierta fuerza, Claro. porque vas a sentir que automáticamente sueltas y liberas, también se te retorna una energía que te da más fuerza, porque la comprensión y el entendimiento atrae esas ondas de luz a través de los biofotones que se preparan físicamente para también darte el sostenimiento a esto que has dejado fluir, porque ya te encuentras alineado. Digamos que es traer al consciente y aceptar de que es una actividad que a uno no le gusta, por así, ¿no? O sea, es decir, okey, esta tarea que me toca hacer ahora no me gusta, pero lo acepto. Ajá. Entonces, yo pienso, tal vez, no tenga que ver mucho el hecho de aceptar de que no te gusta. Entonces, al decirlo o al aceptarlo que no te gusta, es como que ya hay un cambio y hay una aceptación, ¿se podría decir? Claro, no me gusta porque estás validando esa Qué emoción maravilla. y al mismo tiempo estás diciendo, no me gusta esta situación y dejo de controlar y hay algo que aprender. Yo sé que no Claro. me gusta, pero hay algo que aprender. Ahora hay un dicho que dice, no todo lo que te gusta te hace bien, Así es. como también no todo lo que no te ¿Te gusta? gusta Ajá. Te te hace hace mal. mal. Tal cual, tal cual. Si es algo que no te gusta, hay algo que vas a aprender y al final va a hacerte bien. Como hay muchos jóvenes, eso se lo digo cuando hay jóvenes que vienen muy confundidos a hacerse test vocacionales, ¿no? Y les digo, no siempre lo que no te gusta te hace mal. Tal vez hay una carrera que te resuena en algo, pero después te va a gustar, ¿no? Como hay otras que son apasionados, que le gusta, encontré mi pasión, lo que quiero ser, pero no siempre te va a hacer bien en el tiempo o está acomodado a lo que tu ruta, a tu propósito de vida también, ¿no? Claro. Entonces hay mucho que indagar al respecto. Entonces no toda situación estresante implica pues algo negativo, ¿no? Hay que soltar nada más el control que te hace estresar, Ajá, y aceptar, y traerlo al consciente. traerlo al consciente, sí, Presente. al presente. Qué maravilla, de verdad qué maravilla, Candicita, porque sí, literal, hay ciertas cosas que yo no disfruto hacer, pero las tengo que hacer y por ahí, y yo creo que eso también ese es otro tema que vamos a hablar en otro momento tal vez, el posponer. Yo pienso que tal vez tenga que ver mucho con esto, ¿verdad? Que cuando hay algo que no te gusta, simplemente lo postergas, porque no te gusta simplemente. Sin embargo, eso trae una serie de repercusiones porque no cumpliste esa actividad o esa tarea en ese determinado momento, ¿no? Claro, claro que sí, porque a veces esas situaciones no solamente están cubiertas de estrés, sino emociones como el miedo también, ¿no? La ansiedad. Y ahora sabemos que el miedo nada más es un mecanismo de defensa que utilizas para protegerte, ¿no? Y traspasando ese mecanismo de defensa, ese miedo, pues está la llave para lo que vas a encontrar. Simplemente son pequeños bloqueos que aparecen al principio de antes anticipándote a lo que verdad, lo bonito que viene de ti, de la parte, ¿no? Claro. Positiva. Qué Es la maravilla. llave. Ajá. Que gracias, Candicita, por habernos compartido esta sabiduría desde tu experiencia, desde los años que vienes haciendo esta labor tan maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de hacerme lecturas contigo, con Roberto, y realmente me han ayudado. No solamente yo he llevado a mi familia, algunas amistades, y he visto los resultados. Tal vez en algún otro momento podríamos comentar, podríamos hablar de algunos casos específicos, como para que las personas conozcan sobre la lectura del aura, porque tal vez a algunas les resuene, ¿verdad? Les pueda resonar y encuentren por ahí eso que están buscando, una opción, una alternativa. Bueno, gracias, Candicita. Es siempre un gusto, Gracias. un placer tenerte en esta casa, en tu casa. Exprésate y conecta. Y espero que nos puedas seguir acompañando en otros episodios. Ay, gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos van a escuchar también. Ujú, así es. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. En Exprésate y Conecta, no te olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Compartir también nuestros videos. Gracias.
Exprésate y conecta. Una producción de Encuentra nuestros episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.